Es para que no se distraigan. Buenas tardes a todos. Bueno, me imagino que los niños recibirán las instrucciones en el momento necesario para salir de aquí. Qué gusto recibir visitas el día de hoy. También nos acompaña Saúl, el hijo de nuestra hermana José. Bienvenido, Saúl, nuevamente. Ivonne, qué gusto. Y bueno, también en el Zoom por ahí tenemos otra visita. Vamos a ver por aquí. Okay. Yo sé que de repente ven las introducciones y dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la Navidad? Pero efectivamente tienen que ver con todo lo que estamos haciendo. En cuanto a la predicación, tienen que ver con el tema que estamos llevando, incluso a veces las lecturas bíblicas mismas que hacemos, todo está ligado a lo que estamos haciendo como iglesia, ¿no? ¿Cómo se llama nuestra serie que estamos estudiando ahora? La voluntad de Dios, mi razón de vivir. ¿Por qué? Bueno, desde un inicio entendíamos que como creyentes debemos tener esa conciencia de Dios, refiriéndonos a esa capacidad de saber que Dios existe, que Él nos creó y que tenemos un propósito, como esa creación que Él hizo, valga la redundancia, a su imagen y semejanza. Habíamos estado hablando la semana pasada acerca de desde hace 15 días, acerca de las 4 S, de las 5 S, de las que vamos a estar hablando, y que tienen que ver con hacer la voluntad de Dios. Leíamos en Romanos 14, del 7 al 9, que ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, dice el apóstol Pablo, del Señor somos. Porque para esto murió y resucitó Cristo y volvió a vivir. Dice, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y eso es tener conciencia de Dios, saber que ese Dios creador realmente existe, que es tu creador y que le perteneces a Él. Y de ahí hablábamos de, ¿y cómo vivimos para Dios, no? ¿Cómo vivimos para Dios? Pues siempre hablamos los creyentes, ¿verdad? Los que seguimos a Cristo, los que queremos seguir a Cristo, acerca de hacer su voluntad. Y leíamos en Colosenses capítulo 1, en los versículos del 9 al 14, leíamos lo que nos explica el apóstol Pablo al respecto, diciendo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, entiéndase, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Esto es, estamos hablando de la voluntad del Señor, dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, decíamos, ¿qué fruto espera Dios de nosotros? Dios quiere que vivamos para Él. ¿Y qué fruto espera de nosotros? Y hablábamos del fruto en 2 partes. En primer lugar, desarrollando el carácter de Cristo en nosotros, esto es, cubriendo lo que es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas.
según leíamos en Gálatas 5:22. Y veíamos que esta es la forma en la que Dios es glorificado, nosotros llevando fruto. Primero, desarrollando el carácter de Cristo y de acuerdo a lo que dice la Gran Comisión en Mateo 28, 18 al 20, es haciendo discípulos a todas las naciones. Y en esto, dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y dice, seáis así mis discípulos. Y concluíamos, no todo el que se dice cristiano es discípulo de Cristo. Y también no todo el que se dice cristiano es necesariamente salvo. Y la semana pasada cubríamos precisamente la primera S de estas 5 S's. Para que nosotros podamos saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, necesitamos cubrir esas 5 S. Y la primera S es salvación. ¿Sí? Para que yo pueda saber que estoy dentro de la voluntad de Dios, que estoy cumpliendo la voluntad de Dios, dice 1 Timoteo 2:4, esto, que es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así lo dice explícitamente. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién? Jesús. Jesús es ese camino. Y esa es la primera S que revisamos la semana pasada. ¿Qué buscamos? Hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de nuestro Creador, que nos creó a su imagen y semejanza y que nos creó con ese propósito. Hacer su voluntad, porque haciendo su voluntad le damos gloria y ese es el propósito con el que Dios nos creó, hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo resumíamos hacer su voluntad? Agradándole en todo, dando fruto, creciendo en su conocimiento y haciendo todo para el Señor. Lo que leíamos en Colosenses viene a reafirmar de lo que hemos estado hablando, hermanos. No es que usted se sienta que está en la voluntad de Dios. No es que usted piense que está en la voluntad de Dios. La Biblia dice si usted está o no está en la voluntad de Dios. Y habla de un conocimiento. Pablo habla de ese conocimiento ahí en Colosenses. Dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría, dice, e inteligencia espiritual. Entonces, hablamos, hermanos, de conocimiento, de las cosas escritas, lo que sabemos de Dios, su gloria, su deidad, todo eso lo sabemos a través de las cosas escritas en nuestra Biblia. Y aquí está contenida la palabra de Dios. Entonces, ¿quiere hacer su voluntad? Tenemos que estudiar esas 5 S. Y ya las mencionamos a manera de spoiler y a manera de que se interese de qué se tratan las demás S, ¿verdad? Entonces, decíamos que la primera S es salvación, la segunda es santidad, la tercera es sumisión, la cuarta es servicio y al final tenemos seguridad. Y queremos llegar a esa S, queremos llegar a la seguridad de que estamos en su voluntad. La voluntad de Dios, mi razón de vivir. Ese debería ser nuestro pensamiento. Ese debería ser nuestro lema. Ese debería ser nuestro estandarte cuando nos levantamos cada mañana y decir, Señor, hoy quiero hacer tu voluntad. Y nos retábamos, nos confrontábamos a nosotros mismos diciendo, ¿qué hicimos esta semana para glorificar a Dios? Digo, si fuimos creados para darle gloria a Dios y usted se precia de ser un cristiano, creyente, discípulo de Cristo, salvo, debería estar ocupado en eso. Porque eso es lo que dice la Biblia. Que fuimos creados para darle gloria. ¿Cómo resumíamos la salvación? Bueno, salvación es reconocer en primer lugar que soy pecador y que ese pecado me separa de Dios. Reconocer. Después tengo que creer el evangelio. Creer que Cristo murió para el perdón de mis pecados y que resucitó para darme vida eterna. Creerlo. Y al final, recibir. Recibir o aceptar ese pacto que Cristo nos ofrece en su sangre, ¿sí? Al cual nosotros tenemos que responder con fe y obediencia. Creer
y obedecer. Entonces, recibir la salvación, recibir el perdón de pecados, recibir el pacto que Cristo quiere hacer con nosotros y no olvidarnos que es un pacto. Hay algo que hacer de un lado y del otro. Cristo ya lo hizo. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, de acuerdo con las Escrituras. Eso es el Evangelio, hermanos. Y si usted lee 1 Corintios 15, los primeros 4 versículos, va a entender que a través de creer, de confiar en el Evangelio, usted puede decir, yo tengo vida eterna. Y Cristo ha perdonado mis pecados. El pasaje que leíamos redundantemente es 1 Juan 5:13, porque dice 2 veces, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y repite, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, estas cosas han sido escritas para que sepamos, para que obtengamos sabiduría, para que obtengamos, decía allí en Colosenses, inteligencia espiritual. No académica, sino espiritual. Puedes conocer mucho tu Biblia, puedes sabértela de memoria, pero si no la vives, es un conocimiento meramente intelectual. La palabra de Dios dice ella misma que es viva y eficaz, que transforma, ¿verdad? Que penetra, que nos cambia. Entonces, así hablábamos de la primera S. Debemos ser salvos para saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. De otra manera, no tenemos esa inteligencia espiritual. No la podemos adquirir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos, cuando confiamos en la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y dice Pablo que estas cosas que nos escribe a nosotros la iglesia gentil se han de discernir espiritualmente, no intelectualmente, con inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Y hoy vamos a abordar la segunda S. Todas las S son importantes y de alguna manera usted va a ir viendo que son progresivas. No se pueden dar la una sin la otra. Y algo que surgió dentro de una plática con el responsable de enseñanza aquí en la iglesia, dijimos la S y la S y la S, otra S y otra S. Y fue algo muy bonito el poder llegar a este estudio, ¿no? De las 5 S. Y rescatar algo que constantemente leemos en nuestra Biblia, pero a veces no reparamos en ello, ¿no? Y así es como el Señor no deja de bendecirnos con su infinita palabra, porque su palabra es infinita, hermanos. Y lo hemos visto. Cada vez que volvemos a leer un pasaje, el Señor nos da una nueva revelación a través de su palabra. No que la palabra cambie, sino que encontramos una nueva aplicación para nuestras vidas, porque la Biblia está escrita literalmente, ya lo hemos dicho, para un grupo en particular de personas, en una situación geográfica, histórica, pero de ahí nosotros extraemos enseñanza para aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, hoy nos vamos a adentrar en la segunda S, que es la santidad. La voluntad de Dios, mi razón de vivir. Si de veras hacer la voluntad de Dios es tu razón de vivir, deberías ser salvo y deberías estar buscando la santidad en tu vida. Acompáñame a hacer una oración para adentrarnos en el estudio. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar lo que es tu voluntad para nuestras vidas. Sabemos ahora que tú quieres que nosotros te reconozcamos como nuestro Creador, como nuestro Señor, y que tu voluntad es que seamos salvos, Señor. Tu voluntad es que seamos salvos, que lleguemos al conocimiento de la verdad, que nos arrepintamos y de esta manera podamos ser tus hijos y podamos tener una vida eterna en tu presencia. Ahora, Señor, ayúdanos a entender cómo debemos buscar la santidad de nuestras vidas, porque tú, Señor, en tu voluntad, quieres que seamos santos. Gracias por tu palabra que nos revela tu voluntad. Ayúdanos a entenderla, Padre. Danos esa inteligencia espiritual que necesitamos para escudriñar tu palabra.
En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Y qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Muchas veces hemos leído, hemos cantado, a veces le decimos a Dios el 3 veces santo, ¿verdad? Santo, santo, santo. Él es el Señor. Dios es santo. Es uno de sus principales atributos. Pero ¿qué significa la santidad? ¿Qué significa santidad en sí? Santidad significa sin pecado, sin maldad, apartado por Dios para su propósito. Mucho ojo, apartado por Dios para su propósito. No, hermano Hugo, es que yo por eso he vivido apartado precisamente para no estar en maldad ni tener que relacionarme con las personas de la iglesia porque, ¿cómo hay conflictos en la iglesia, no? No, no se refiere a ese tipo de apartado, ¿no? Por supuesto que puedo ser cristiano sin asistir a la iglesia, ¿no? No te equivoques, no es así. No es así. Te invito a que busques Levítico 20:26 en tu Biblia. Tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico 20:26. Y dice así: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios reclama su propiedad en diferentes pasajes de la Escritura. Si ustedes son míos. Leíamos Isaías la semana pasada. Dice, para mí los hice, para mí los creé, para mí los formé y los hice. Isaías 43, el 6 creo que leíamos. Es lo que dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y aquí nos vuelve a decir. Dice, os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Hermano Hugo, pero usted ya nos dijo que parte de la Biblia está escrita para los judíos y ese es el Antiguo Testamento. Vea 1 Corintios 1:2. Sí, efectivamente, pero Dios es celoso y lo dice más de una vez. Soy celoso, es celoso de la adoración y de la honra que únicamente le debemos a Él. Y bueno, ya entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, se refiere a la iglesia de Corinto y les dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Esa es la santidad y esa es la voluntad de Dios. Si Él dice, sean santos, es algo que Él quiere que nosotros seamos, quiere que nosotros lleguemos a ese punto. Una vez más, al igual que cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de tantas cosas, el Señor Jesús es nuestro ejemplo en todo. Y en Hebreos 4:15, si quieres buscarlo, justo hoy hablaba con un hermano acerca de este pasaje, Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dijimos que es la santidad? Ausencia de maldad, que es sin pecado. El Señor Jesús fue tentado en todo, dice, al igual que nosotros, pero sin pecado. Y nos surgen incógnitas, ¿no? Nos surgen incógnitas en cuanto a esto de la santidad, ¿no? Porque encontramos algunos pasajes en la Biblia
que nos hablan acerca de estos temas de la ley y la gracia, ¿no? Es que antes estábamos bajo la ley, pero después de Cristo estamos bajo la gracia. Y lo hemos dicho varias veces aquí al frente, la ley no fue invalidada por Cristo, la ley fue cumplida por Cristo. Y aún el apóstol Pablo nos dice que la ley está vigente y tenemos que cumplirla también. Pero ¿qué es lo que pasó entonces? ¿Por qué ahora estamos bajo la gracia y por qué antes estábamos bajo la ley? Y la reflexión del apóstol Pablo nos lleva a entender que la ley no nos da salvación. Obviamente, antes de que viniera Cristo, ¿qué es lo que hacían las personas que podían ser salvas, no? ¿Cómo se salvaba la gente? Qué injusto que antes de Cristo la gente no podía salvarse, ¿no? No, claro que no, por supuesto que había gente salva. ¿Por qué? Porque tenían el mismo mecanismo que nosotros. Era por fe, pero ellos ¿en qué creían? Creían en que iba a venir un Mesías que borraría sus pecados. Y ellos tenían instrucciones claras en la ley acerca de sacrificios que tenían que realizar para poder cubrir sus pecados para ese día de la venida de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la ley de Moisés viene a ser la guía para llevarnos a Cristo. ¿De qué manera? Bueno, confrontándonos con nuestro pecado y demostrando que no podemos cumplirla porque somos pecadores, porque somos proclives 100% al pecado. No que nacemos pecadores, sino que somos proclives por nuestra naturaleza pecaminosa a pecar, así de fácil. El mecanismo de salvación, tal como lo mencioné hace un momento, siempre ha sido la fe. Pero antes esperaban a un Mesías que vendría en el futuro. Pero ahora nosotros, con mucha ventaja, creemos en un evento que ya sucedió en el pasado y que lo tenemos registrado históricamente en nuestras Biblias. Sí, la Biblia es un libro histórico también, profético y más, ¿no? Entonces, nosotros creemos ahora ya en ese Mesías que vino y vino a cumplir un propósito. Y lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos 24 y 25. Dice el apóstol Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es un ayo? Es un lazarillo. Es un perrito, como el perro que usan las personas invidentes para guiarse. Eso es el ayo. Es la ayuda para llevarnos a Cristo. Dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, dice, ya no estamos bajo el ayo. O sea, ya no tenemos que seguir la ley ritual, ¿sí? La ley ritual de Moisés para llegar a la salvación, para llegar a Cristo. Y al aparecer la gracia, lo único que sucede es que ya no tenemos que cumplir los ritos de la ley, pero el mecanismo es el mismo, los mandamientos son los mismos. Jesús hizo un resumen, dijo, bueno, la ley se resume en amar a Dios y amar a tu prójimo. Él hizo ese resumen, pero él mismo dice que no va a pasar ni una tilde sola de la ley. ¿Sí? El cielo, tierra pasarán, todo esto va a pasar, pero ni una jota ni una tilde de la ley serán cambiadas. Y él vino a cumplir la ley. Él vino a mostrar que un ser humano, Cristo es ser humano 100%. Sí, Cristo resucitó como un ser humano. Cristo ascendió como un ser humano. Cristo está en la eternidad como un ser humano. ¿Sí? Y ese mecanismo funciona actualmente para todos. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, sino por obras para que nadie se gloríe. Y ese mecanismo, les decía, funciona actualmente para nosotros. Gálatas 3:28 dice, porque ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre. Mucho ojo a los que están viniendo a teología de género en la mañana. No hay varón ni mujer, no hay diferencia. Hemos sido creados a imagen de Dios ambos. Dice, porque todos sois uno en Cristo. Misma esencia, diferentes roles. Misma esencia, hombre y mujer iguales delante de Dios. Todo suena muy ideal, ¿no? Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y el Señor Jesús nos puso el ejemplo y entonces nosotros podemos ser santos
como el Señor Jesús? Amén. Sí, sí podemos. Sí podemos dejar de pecar. Pero la Escritura nos acusa, la ley nos acusa. Somos pecadores. Y para eso fue puesta la ley, para que sepamos que delante de Dios somos culpables de juicio. Dice en Romanos 3, muchos conocemos ese pasaje, ¿no? Romanos 3, 10 y 11. Como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien tenga inteligencia espiritual, hermanos. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El problema del hombre en general es el pecado. Siempre hablamos de los enemigos que tenemos, ¿no? La carne, el mundo, Satanás. ¿Y por qué son nuestros enemigos? Porque, bueno, nos llevan a pecar. El pecado siempre va a ser el problema del hombre. ¿Y cuál es la solución al pecado que nos ofrece la Escritura, que nos ofrece Dios a través de la Escritura? La fe en la sangre de Cristo. La fe en ese sacrificio, la fe en el Evangelio, que Cristo murió y que Cristo resucitó. Y te voy a invitar a que busquemos ese pasaje, porque es importante que estemos analizando estos pasajes, que podrían resultarte muy conocidos. Yo creo que entiendas que la voluntad de Dios es que seamos santos. Así como la voluntad de Dios es que seamos salvos, la voluntad de Dios también es que seamos santos. Que procuremos andar en santidad. Y vamos a verlo, busca Romanos 3 y vamos a leer ahora del 21 al 26. Romanos 3, del 21 al 26. Dice así, pero ahora, aparte de la ley, o sea, además de la ley, nótese, no reemplaza, ¿no? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí viene la gracia. Empezamos diciendo, aparte de la ley, no sustituyendo, no erradicando, no aboliendo, sino aparte de la ley, dice en 24 nuevamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Leemos hasta el 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Hasta allí la lectura. Esto es el efecto de la gracia. Este es el efecto de la justicia hecha en Cristo por nosotros. Y Romanos, ustedes saben que es una carta que realmente pues es relevante para nosotros como creyentes, hermanos, donde podemos entender toda la obra redentora de Cristo y la voluntad de Dios para nosotros, la iglesia neotestamentaria gentil, en muchos aspectos. Pero ok, entonces hemos sido justificados por la fe en la sangre de Cristo de nuestros pecados. Dice aún Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en el Señor Jesús, ¿no? Pero después encontramos el capítulo 7 de Romanos, ¿no? Y ahora Pablo nos confronta con otra situación. Oye, pero es que aún creyendo en Cristo pecamos. Si usted tiene la idea de que porque usted ha creído en Cristo y que tiene la primera S, que es ser salvo, ya no va a pecar, está equivocado. Porque seguimos viviendo en este cuerpo mortal, esta naturaleza pecaminosa que es proclive al pecado y que fácilmente, bueno, en mi caso, ¿verdad? Fácilmente es llevada al pecado, no sé usted. Seguramente usted tiene completa la S así con S mayúscula, ¿no? De santidad. Es
el fruto que Dios espera de nosotros, ¿no? Dios quiere que seamos santos. Pero después en Romanos 7 dice el apóstol Pablo, así que en versículo 21 al 25, si quieres avanzar ahí un poquito en tu Biblia, un capítulo. Versículos 21 al 25 de Romanos 7. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, yo quiero deleitarme en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y también hoy comentaba con alguien, ¿no? Yo de verdad no me levanté con ganas de leer mi Biblia, ¿no? Menos de orar, menos de venir a la iglesia, ¿no? Y predicar, menos todavía, ¿no? Ay, pastor, ¿cómo cree? Es la verdad. Es una lucha constante el buscar las cosas del Espíritu, el buscar las cosas de Dios, el buscar hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde estamos perdiendo. Ahí es donde estamos perdiendo. ¿Cómo vamos a desarrollar esa inteligencia espiritual con la que nos vamos a poder oponer a esta ley que está en nuestros miembros? Dice Pablo, miserable de mí. Sí, el apóstol Pablo. Sí, el que inició todo este rollo de la iglesia del Nuevo Testamento, que anduvo fundando iglesias por todos lados. Seguramente él no se levantaba pensando, sí, yo voy a fundar una iglesia. No. Él decía, cuerpo pecador, ¿no? Sométete a la ley de Dios, ¿no? Y de esa manera tenemos que arrancar el día, ¿no? Señor, hoy quiero hacer tu voluntad. Mi carne, mis miembros, mi cuerpo no lo quiere hacer, pero me voy a forzar a hacerlo. Y eso se llama intencionalidad, hermano. Eso se llama ser intencional. El forzarte a hacer lo bueno. Forzarte a hacer algo que sabes que te conviene. Forzarte a hacer lo mejor. Forzarte a hacer la voluntad de Dios. Someter tu cuerpo, someter tus deseos. A eso se refiere Romanos 12:1, perdón. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, Dios no quiere que te inmoles en una cruz o te tires a las vías del metro, ¿no? No. Dice que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, lo cual es mucho más difícil. Es vencerte a ti mismo. Es realmente negarte a ti mismo, como dice Lucas 9:23, tomar tu cruz y entonces seguir a Jesús. Eso es realmente lo que Dios quiere, que renuncies a ti mismo, que seas intencional, que te esfuerces. En eso debe estar tu esfuerzo. ¿Cómo obtenemos esta inteligencia espiritual? ¿Cómo dejamos de pecar? La respuesta es muy sencilla. Y no porque sea sencilla, es fácil. Es guardando la palabra de Dios. Pero guardándola de tal modo que esté injertada en ti, ¿no? ¿Saben cómo funcionan los injertos, no? De las plantas. Tenemos una plantita y la mezclamos con otra y se hace todo un procedimiento para que puedan crecer juntas dos especies distintas, ¿no? Y hablamos de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestra nueva naturaleza, la naturaleza divina que tenemos de parte de Dios. Entonces, injertar esa naturaleza en nosotros solamente es a través de la palabra de Dios, hermanos. No es a través de otra cosa. No es porque alguien venga y te imponga las manos y ore poderosamente por ti y entonces tengas una revelación ahí espiritual. No, es a través de la palabra de Dios, a través de las cosas escritas, inteligencia espiritual, sabiduría generada por el conocimiento de la palabra de Dios. No por lo que yo te diga, tú tienes la responsabilidad, la obligación de checar que lo que te estoy diciendo está literalmente escrito en la palabra de Dios.
Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es que yo no sé si esto es pecado o no. ¿Cuánta palabra de Dios hay en ti? ¿Cuánta palabra de Dios has guardado? ¿Cuánta palabra de Dios has almacenado, has entendido, has injertado en tu vida? Ahí en el Salmo 119, 2 versículos antes, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y qué padre que vamos a empezar a estudiar otra vez el Salmo 119 en nuestro programa de lectura, porque a eso nos lleva. Y el versículo que estamos memorizando en este mes, Josué 1, 8 y 9. ¿Qué es lo que dice? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en ella meditarás de día y noche, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sí, no se aparta de tu boca este libro de la ley. Habla de recitar, hermanos, de recitar continuamente la palabra de Dios. Encontramos en José también, ¿verdad? Que dice que se la digas a tus hijos y en el camino, en la noche, cuando te levantes, cuando te acuestes, meditar, recitar, repetir la palabra de Dios. Hoy en día encontramos muchas personas que dicen, bueno, ¿y para qué memorizar la Biblia, no? Se lo traigo aquí en mi YouVersion, en mi teléfono, ¿no? Una vez más, el Señor Jesús poniéndonos ejemplo, ¿no? Ve ahí a Mateo 4. Ve a Mateo 4. Mateo 4 a partir del versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces el Señor respondió y dijo, déjame, prendo mi computadora y mi Wi-Fi para entrar a Bible Gateway y buscar el versículo que está en Deuteronomio 8:3. ¿Así dijo el Señor Jesús? No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo? Israel, porque yo no traigo la mía. Tampoco, ¿verdad? ¿Qué dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús memorizó la escritura. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús dijo, a ver, legión de ángeles, vengan y ya quiten al diablo de aquí porque me está molestando. ¿Jesús podía hacer eso? Sí, Jesús es Dios. Pero en este contexto, Jesús nos está dejando una enseñanza. Y es, necesitas apropiarte, injertar en ti la palabra de Dios para resistir a tus enemigos. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús, como era humano 100%, seguramente también tenía ambiciones, ¿verdad? Quería tener cosas materiales, pero no, el Señor, una vez más, responde con la palabra de Dios. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se puso a guerrear con el diablo? ¿Se puso a brincar sobre él y cantar eso de te voy a tener en el estrado de mis pies un día? ¿Se puso a remolinear encima del diablo? No, ¿verdad?
Jesús lo dice y se los repito cada domingo. Erramos ignorando las Escrituras y el poder de Dios. A las tentaciones ni al diablo se le confrontan o peleamos o guerreamos con ellas. La Biblia dice claramente que si resistimos al diablo, él va a huir de nosotros. Y es igual de las tentaciones. No, tentación, ahora sí te voy a confrontar. No. Huyamos del diablo y de las tentaciones. Ya sé que siempre cito al señor Miyagi, ¿verdad? Que la mejor manera de no recibir un golpe es no estando allí, simplemente, bye. Huye de las tentaciones, huye de Satanás. No tienes por qué pelear con ellos. Satanás está vencido. Satanás ya conoce su destino. Nosotros no tenemos que hacerle nada a Satanás. Y muchas veces tampoco Satanás tiene que hacer nada con nosotros, ¿no? Realmente. Nuestro ejemplo, el Señor Jesús. Hermanos, el día de hoy la exhortación, el ánimo que quiero poner en ustedes es a apropiarnos la palabra de Dios y echar mano de ella en las diferentes situaciones de nuestra vida que se nos presentan. De tal forma que como el Señor Jesús nosotros podamos resistir al pecado, podamos vencer cualquier tentación. Y para ello tenemos que apoderarnos de la palabra de Dios. Entonces, vamos a incluir, no está el encargado ahorita, pero vamos a meter dentro de nuestro plan de lectura esta nueva tarea, otra tarea más. Vamos a memorizar Romanos 6, hermanos. ¿6 qué? 6 los 23 versículos. Con eso vamos a terminar hoy. Vamos a terminar leyendo Romanos 6 porque, hermanos, para esto murió Cristo, para que nosotros pudiéramos ser justificados, para que pudiéramos ser redimidos. Y nos vamos a encontrar con ese versículo favorito, ya no nada más de mí, sino de todos nosotros, porque en ese versículo en Romanos 6, 22 vamos a ver que se incluyen varias de las S que estamos viendo. Por lo menos 3 o 4 de las S que vamos a revisar están allí. Romanos 6, vea Romanos 6. Lo voy a leer yo, pero quiero que tú lo estés leyendo con atención ahí. Romanos 6. Habla de un estado en el que nosotros nos encontramos, hermanos. Si tú estás en Cristo, si tú ya cubriste la primera S, que es reconocer tus pecados, creer que Cristo murió por ti y recibir el perdón de pecados y la salvación, como lo dice en la Biblia dice que estamos muertos al pecado. Y entonces cuando un pecado pasa cerca de nosotros así como... No, tampoco muevan los ojos porque puede pensar que estamos vivos, ¿no? Muerto al pecado. Que ni siquiera se percate de que estamos allí. O sea, no debemos existir para el pecado. Muerto al pecado. Cuando te enojas con alguien, no, haz de cuenta que estoy muerto, ¿no? No me hables, no me whatsappes, no me vengas a ver, no, nada. Muerto. Que el pecado definitivamente nos ignore porque estamos muertos al pecado. Lee conmigo Romanos 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Grábate esto. Si realmente has muerto al pecado, dice aquí, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, es imposible, no debería suceder. Pero sucede, apóstol Pablo, nos acabas de decir nos vas a decir en el capítulo 7 que existe esa ley en tus miembros que te lleva a pecar. Pero dice en el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andéis en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Una vez más, así también vosotros, siervo fiel, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Primera S, salvos por la fe en Cristo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿De qué lado quieres estar? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué clase de libertad es esa que nos lleva a salir de una esclavitud para meternos en otra? La que más te conviene, siervo de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. ¿Cuál es nuestra humana debilidad? Pues la debilidad a pecar, ¿verdad? Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tenías del pecado? Fruto temporal seguramente, porque el fin de ellas es muerte. Mucho ojo, versículo 22. Bueno, ya lo tienen ahora en todo el contexto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el versículo 23 lo hemos analizado. Dice, la paga del pecado es muerte. Hablábamos acerca de esa paga que recibían los soldados romanos como especie, que incluso era alimentos, ¿no? Eran granos, no se podría hacer carne quizás. Esa era la paga, ¿no? Pero una paga temporal. Y era un salario escaso del que todo el mundo se quejaba. Esa era una mala paga. Y dice, pero la dádiva de Dios es Cristo Jesús, ¿no? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje se la pasa comparando la paga del pecado con la paga de la justicia de Dios. Y les decía el versículo 22, dice, ahora que habéis sido libertados del pecado, habla de redención, dice, hechos siervos de Dios, habla de su misión, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese es nuestro fruto como personas que hemos sido redimidas del pecado, que hemos sido rescatados de la muerte espiritual. Y como fin, la vida eterna, la S de la salvación. Varias S en ese pasaje. Hermanos, ¿cómo pecaremos si estamos muertos al pecado? Necesitas convencerte, necesitas tener la inteligencia espiritual necesaria para entender que estás muerto al pecado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Memorizando este pasaje. Memorizando este pasaje. Así como te invito a que memorices Primera de Juan 5:13, así como te aprendiste Juan 3:16, como te aprendiste Efesios 2:8-9 o los versículos que nos estamos memorizando, necesitas tener este pasaje en tu mente. Necesitas tener este pasaje en tu corazón. Necesitas saber, así como sabes que tienes vida eterna en Cristo, necesitas saber que estás muerto al pecado. Y el pecado, cuando te viene a visitar, necesitas saber que tú estás muerto para él. Y que ya no le vas a servir más. Y que ya no vas a presentar tus miembros a ese pecado. Y que le vas a resistir. ¿Cómo? Pecado, estoy muerto al pecado.
¿Qué no ves que estoy muerto? ¿No? Simplemente no existir más para el pecado. Ese es el sacrificio de santidad que Dios quiere de nosotros. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y esta fue la segunda S. Vamos a ponernos de pie y oramos. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar, vamos a hablar con el Señor. Recuerda que orar es conversar con Dios. No necesariamente tienes que venir a pedir algo, no necesariamente tienes que agradecer algo. También oramos para adorar a Dios, pero mayormente conversamos en nuestra comunión con Dios. Y hoy cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile al Señor, Señor, gracias por la salvación que me has dado en Cristo. Gracias porque me justificaste a través de su sacrificio. Pero ahora quiero obedecer, Señor. Quiero ser santo. Quiero cubrir esa segunda S de la que estamos hablando. Quiero ser santo. Quiero estar muerto al pecado porque quiero hacer tu voluntad. Así como tu voluntad es que sea salvo, sé que tu voluntad es que yo también sea santo. Apartado para tus propósitos, sin maldad, limpio delante de ti. Pídele perdón al Señor por esos pecados que tienes todavía en tu vida y que te ha sido difícil quitarlos. Solamente la inteligencia espiritual te va a ayudar a eliminarlos de tu vida. Necesitamos apropiarnos de este pasaje, hermano. ¿Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera, de ninguna manera. Ahora que has sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tienes por fruto la santificación. Buscar la santidad. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por amarnos, gracias por redimirnos. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia tú nos has santificado en Cristo. No porque lo merezcamos, no porque seamos limpios, sino porque Cristo lo es y Él dio su vida por nosotros. Gracias, Señor, por invitarnos a tu familia. Gracias porque ahora, siendo tus hijos, sabemos que dentro de tu voluntad está que seamos santos, Señor. Queremos ser santos. Queremos morir al pecado y hoy día venimos delante de ti, Señor, para que tú nos des la fuerza, que tú nos des las herramientas a través de tu palabra para resistir a nuestros enemigos, Señor, y no pecar más. Gracias por esta tarde, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, quiero compartir con ustedes un canto que seguramente pues la mayoría de ustedes conoce y si no, pues apréndalo, está muy sencillo, la letra es muy corta y debería ser algo así como nuestro deseo, ¿no? Nuestro himno al Señor en el sentido de pedirle que queremos que Él gobierne nuestra vida, ¿no? Que queremos hacer un sacrificio delante de Él. Si lo sabe, cántelo conmigo y si no, de todos modos, yo creo que lo puede aprender. Pero todavía no. Sí. Es un coro chiquito. ¿Se escucha? ¿Sí?
Se lo sabe, lo canta. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Cantemos otra vez la estrofa. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Una vez más. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Y yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Otra vez, yo quiero que gobiernes. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Gracias, hermanos.